Bueno, pues vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. Puse aquí en el pizarrón, para los que no alcanzan a ver allá en Facebook, dice, la insubstancialidad del yo. Y abajo un subtítulo que dice, muerte espiritual. Ahorita vamos a ver de qué trata todo esto, ¿verdad? Pero bueno, solo para recordarles en qué estamos. Desde julio, estaba yo viendo nuestro programa, desde el 7 de julio, o sea que ya casi llevamos 4 meses explorando el tema de la meditación, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene la meditación en el budismo? ¿Cuáles son, digamos, las diversas herramientas que podemos usar para trabajar con nuestra práctica meditativa? En fin, hemos estado haciendo una especie de viaje por muchas enseñanzas que tienen que ver con la meditación en el budismo. Bueno, y la meditación, pues como ustedes saben, es central en la práctica budista, ¿no? Como nos dijo Padmasagara ese día que vino a dar una charla, el budismo se origina de la meditación. La experiencia de iluminación del Buda es el origen de toda la tradición budista y esa experiencia de iluminación proviene de la práctica meditativa de Siddhartha Gautama. Entonces, no habría budismo si no fuera por la meditación. Y podemos decir incluso que es muy improbable, muy difícil que alguien pudiera alcanzar la iluminación si no es a través de la meditación, ¿no? Entonces, la meditación es central. Y incluso si no eres budista, incluso si realmente no te interesa alcanzar la iluminación, de todas maneras la meditación tiene tanto que ofrecer al mundo, ¿no? Estaba yo pensando que realmente la meditación es uno de los grandes regalos que el budismo le ha hecho al mundo. Porque sin duda, de todas las tradiciones meditativas que hay en la humanidad, por mucho la tradición budista es la que tiene una mayor diversidad de prácticas, una mayor profundidad en la comprensión de la mente humana a través de la práctica meditativa. Y entonces el budismo realmente le ha hecho ese regalo maravilloso a la humanidad. Y tan es así que pues actualmente la meditación se usa en muchos contextos que no necesariamente son siquiera espirituales, ¿no? Se usa mucho simplemente para aprender a calmar la mente, a trabajar, por ejemplo, con el estrés, a trabajar con el dolor, en cualquier contexto en el que sea benéfico poder concentrar la mente, pues podemos usar la meditación como una herramienta para ir hacia allá, ¿no? Entonces, por eso es que estamos realmente explorando este tema de la meditación. Y hemos explorado varios temas desde que empezamos esta serie, ¿no? Empezamos explorando, pues, por qué meditamos los budistas, cuál es la relación entre la ética y la meditación, qué tenemos que aprender, por ejemplo, de la postura de meditación. Hablamos de las absorciones meditativas, hablamos de los factores de dhyana, o esto que llamamos en su momento los aliados a la práctica meditativa. Hablamos también de los obstáculos, en fin, de una serie de herramientas que se nos ofrecen en la tradición budista para trabajar con nuestra meditación. También hablamos ya de la práctica de atención plena a la respiración hace como 3 semanitas y hace 15 días hablamos de la práctica de Metta Bhavana, ¿no? Y bueno, seguiremos hablando de la meditación todavía 3 sesiones más, esta y otras 2. Y ya con eso, ¡prum!, se cierra nuestro ciclo sobre meditación, que la verdad ha estado muy rico. Estas pláticas que hemos estado dando aquí en este contexto las hemos estado subiendo a nuestra plataforma de YouTube, entonces están disponibles para todo público y creo que son una herramienta realmente para practicar la meditación, para profundizar la meditación, muy valiosa. Entonces, pues por ahí visítenos, ¿no? Ahora, fíjense que en la comunidad budista Triratna tenemos todo un sistema de entrenamiento en lo que se refiere a la meditación. Ustedes saben que la comunidad budista Triratna fue fundada por Bhante Sangharakshita, un inglés que murió apenas hace 4 años, van a ser. Y él
utilizó todo un esquema para proponernos, digamos, cómo aproximar nuestra práctica meditativa. Entonces, nuestra orden tiene todo un sistema de entrenamiento en lo que respecta a la meditación. Ese sistema de entrenamiento, digamos, esa aproximación a la meditación que Bhante nos ofreció, Sangharakshita nos ofreció, está basada en una presentación que proviene de una de las escuelas tibetanas y que reconoce, digamos, 4 aspectos o 4 fases a lo largo del desarrollo espiritual de una persona. Y a lo largo de esas 4 fases nos podemos ver apoyados por distintas prácticas meditativas. Entonces, lo que es importante distinguir aquí es que se reconoce que hay un proceso de transformación que va ocurriendo paralelo a nuestra práctica meditativa y ese proceso de transformación va pasando por distintas fases. Y a lo largo de cada una de estas fases, digamos que se enfatiza un principio espiritual distinto. Entonces, primero que nada, quiero nombrar cuáles son esas fases para que pongamos en contexto lo que vamos a decir el día de hoy sobre muerte espiritual, sobre las prácticas meditativas que tienen que ver con muerte espiritual, que es de lo que vamos a hablar, ¿sí? Ya veo como Mónica está levantando las cejas, ¿no? Ay, ¿qué es eso de muerte espiritual? Por cierto, ¿a qué les suena muerte espiritual? Probablemente, digo, muchos de ustedes ya lo han oído mencionar, pero si es la primera vez que escuchas esto de que hay prácticas meditativas que tienen que ver con muerte espiritual, ¿cuál es tu primera reacción ante esa propuesta? Cuando tú lo escuchaste la primera vez, ¿que te sacó de onda? Ajá. Ok, ok. Como que te extrañó. Ajá. Raro, ok. Ok, ok. Ajá, ok. Ok, ajá. ¿Cómo combinan el aspecto espiritual con el aspecto de muerte, verdad? Gracias, Amelia. Sí. ¿Alguien más? Mónica. Es la primera vez que lo escucho y estoy atenta. A ver de qué se va a tratar esto. A ver de qué es, porque sí. Muerte espiritual es fuerte. Es confrontante, ¿verdad? El mismo título es confrontante. Muerte espiritual. ¿De qué se trata, verdad? ¿De qué se trata? Ok, gracias, Mónica. ¿Alguien más? ¿Alguna otra impresión? Sí, Karen. Me suena como a morir a un yo. Ajá, morir a un yo, que de hecho aquí te lo sopla, te lo está soplando el primer título, ¿verdad? El título de arriba, la insubstancialidad del yo. De alguna manera te está apuntando justo en esa dirección que comentas, ¿verdad, Karen? Exactamente, sí. Sí, pues vamos a explorar a ver de qué se trata. Pero bueno, para poner en contexto las prácticas meditativas que tienen que ver con este principio de la muerte espiritual, les quiero comentar brevemente cuáles son esas 4 etapas que Bhante reconoce a lo largo de este proceso de transformación. A partir de que empezamos a practicar el Dharma, a partir de que nos acercamos al Dharma por primera vez, ¿no? Entonces, la primera etapa se conoce como la etapa de la integración. Esta es una etapa, digamos, cuando empezamos a meditar, en donde empezamos a darnos cuenta de que muchas veces estamos como bastante divididas, bastante divididos aquí adentro, ¿no? Hay unas partes de nosotros que jalan para un lado, otras que quieren otra cosa. Estamos desintegradas. Estamos jalando para 7 direcciones a la vez. Decimos una cosa y actuamos de una manera diferente, ¿no? Estamos un poquito como desperdigadas, nuestra energía va en todas direcciones y entonces nuestra vida no tiene una dirección clara, no tiene una orientación. Estamos ahí medio desbalagadas, ¿no? En cuanto empezamos a meditar, hay un proceso que empieza a integrarse, empezamos a conocer todas esas distintas partes de nosotros que jalan para diferentes direcciones y comienzan a armonizarse.
Poquito a poco empiezan a entrar, digamos, menos en conflicto y poquito a poco todas tus partecitas se unifican y fluyen en la misma dirección, ¿no? Todas tus energías que están por ahí dispersas de pronto se unifican y empiezan a fluir en la misma dirección. Y este es un proceso que tiene mucho de psicológico, de hecho. Para que se empiece a dar este proceso de integración, ni siquiera hace falta todavía una enseñanza explícitamente budista. Es un proceso que tiene que ver con un autoconocimiento, con un mirar para adentro, con un empezarte a dar cuenta de quién eres, empezar a tomar conciencia de quién eres, empezar a tomar conciencia también de que tienes un efecto en el mundo. Entonces empiezas a tomar responsabilidad por tus acciones, ¿no? Entonces podemos decir que es casi como un proceso de maduración humana. Obviamente la meditación tiene un papel muy importante que jugar. Tiene un papel muy importante que jugar en cuanto a cómo se lleva a cabo y de qué manera se lleva a cabo ese proceso. La meditación nos ayuda mucho a ese proceso de integración. Después tenemos la segunda etapa, podríamos decir, que es la etapa de emoción positiva. Podríamos decir que ya te convertiste en una persona relativamente integrada, relativamente sana, autoconsciente, pero ahora podemos empezar a desarrollar emociones positivas o intenciones hábiles de tal manera que nos vamos a otro nivel. Nos convertimos en seres humanos, digamos, más nobles, ¿no? Más buenos, más positivos, más éticos. Aquí es donde empezamos a trabajar mucho con la transformación de nuestras emociones, empezamos a tomar conciencia de nuestras respuestas emocionales, del efecto que tienen en el mundo y empezamos a llevar a nuestras respuestas emocionales hacia una dirección particular. Descubrimos que tenemos injerencia sobre cómo respondemos emocionalmente y empezamos a activamente cultivar emociones hábiles, emociones positivas, intenciones hábiles, ¿sí? Aquí, por supuesto, que se profundiza la práctica de la ética y se subliman muchísimas de nuestras emociones negativas para convertirse en emociones hábiles. La siguiente etapa es precisamente la etapa de muerte espiritual. Y lo que habla nuestro maestro con respecto a esta etapa es muy interesante, ¿no? Dice, ya eres un ser humano integrado, ya eres un ser humano positivo, sano, completo, podríamos decir. ¿Y ahora qué sigue? Ahora ese ser humano debe morir. Ahora esta identificación con una individualidad debe dejarse atrás, ¿no? Entonces, muerte espiritual trata de precisamente de darnos cuenta de cómo esta interpretación que hacemos de nuestra experiencia en términos de yo es una interpretación equivocada de la existencia. Básicamente, muerte espiritual tiene que ver con la realización de que es una ilusión este sentido de ser un yo fijo, un yo con una existencia absoluta e independiente, ¿no? No es así, no es así. Y una vez que ya tenemos integración y emoción positiva, podemos empezar a abrir los ojos a eso. Y fíjense, sí es muy importante tener estos dos elementos antes de entrar a las prácticas de muerte espiritual. Porque las prácticas de muerte espiritual efectivamente pueden ser muy confrontantes, ¿no? Pueden ser prácticas que de verdad te confronten con miedo, como decía ahorita Amelia, ¿no? Te confronten con un sentido de temor a la desaparición, ¿no? A perderte en una especie de vacío ahí en la boca del lobo. Pues si no soy lo que creo que soy, si realmente el yo no tiene una existencia absoluta, entonces ¿qué hay? Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es esto? ¿No? Y puede ser muy desorientador, ¿no? Entonces necesitamos partir de una base muy firme de integración y de emoción positiva.
para poder llegar a las prácticas de muerte espiritual. Necesitamos probablemente tal vez años de práctica en las etapas anteriores antes de poder realmente darle el golpe, podríamos decir, a prácticas que tienen que ver con muerte espiritual. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle sobre este tema, pero la siguiente etapa, que viene más o menos junto con esta, es la etapa de renacimiento espiritual. Claro, si algo muere, digamos, algo renace, ¿verdad? Muere nuestra percepción de que somos un yo fijo y substancial, pero entonces, ¿qué queda? Pues renace una visión de la existencia que es mucho más acorde con las cosas como realmente son y que está evidentemente mucho más cercana a la experiencia de la mente iluminada. Y hay también toda una serie de prácticas meditativas que apoyan este proceso de renacimiento espiritual, ¿no? Muchas de estas prácticas meditativas tienen que ver, por ejemplo, con la visualización. Visualizamos Budas y Bodhisattvas, visualizamos estas imágenes de seres iluminados y de alguna manera entramos en comunicación con ellas en la meditación. Recibimos algo de ellas imaginativamente, ¿no? Y eso es una práctica poderosísima, es una práctica transformadora tántrica poderosísima. Y de eso nos va a hablar Paramachita la semana que entra, precisamente de las prácticas de visualización. Entonces yo creo que va a ser muy interesante escuchar a Paramachita hablar de este tema, a ver qué nos dice. Entonces estas son las 4 etapas que menciona Bhante que ocurren a lo largo del camino, a lo largo del proceso de transformación. Y hay, digamos, una especie de 5ª etapa, que no es realmente una etapa, sino es más bien como un principio espiritual que podríamos decir que está presente en todas las etapas, que es el principio de la receptividad espiritual. Receptividad. La receptividad espiritual es, de eso vamos a hablar también dentro de 15 días, que Marathi nos va a dar la charla en 15 días sobre cómo es que aplicamos la receptividad, particularmente en la meditación, ¿no? Pero es una abrirse, ¿verdad? Abrirse a la realidad de una manera que no involucra un esfuerzo, ¿sí? En todas estas etapas, podríamos decir, estamos haciendo un esfuerzo, estamos moviéndonos en una dirección particular, pero también hay lugar para ese no hacer esfuerzo, para ese simplemente permitir que se despliegue el cambio, permitir que se despliegue el proceso por sí mismo sin intervenir, ¿no? Entonces, esa actitud, digamos, de no intervenir y de permitir la transformación por sí misma, es una actitud importantísima que debemos cultivar a todo lo largo de las etapas, ¿no? Ahora, lo que nos dice nuestro maestro Bhante Sangharakshita es que hay prácticas meditativas que apoyan cada una de estas etapas. Hay prácticas meditativas que apoyan la integración. ¿Cuáles son esas prácticas? ¿Alguien? Atención plena, exactamente. La atención plena es la herramienta por excelencia para llevar a cabo ese proceso de integración. Y cuando hablamos de atención plena, bueno, nosotros practicamos aquí atención plena a la respiración, pero las prácticas de atención plena son muy diversas. Podemos practicar atención plena en el momento en el que caminamos, por ejemplo, atención plena a la mente, a las sensaciones, atención plena al cuerpo, cuando hacemos estas prácticas de escaneo del cuerpo, de recorrido del cuerpo, que tienen que ver con utilizar distintos aspectos de nuestra propia experiencia para depositar ahí nuestro foco de atención y cultivar atención plena de esa manera. Entonces hay una serie de prácticas de atención plena que apoyan este proceso de autoconocimiento, este proceso de integración, que poquito a poco nos va, digamos, como juntando, ¿no?
y nos va convirtiendo en algo que tiene un poquito más de forma, más allá de simplemente un conjunto de antojos en conflicto, ¿no? Que a veces así somos antes de empezar a meditar o antes de empezar a trabajar con nosotros mismos. Son simplemente un manojo impulsivo de antojos en conflicto, dice Bhante, ¿no? Que simplemente están atados por la cadena de un nombre. Pero lo que hacemos con la práctica de atención plena es que eso que ata a ese manojo, lo apretamos un poquito. Entonces se junta un poquito el manojo. Y pues muchas veces, aunque seguimos teniendo partes en conflicto dentro de nosotras mismas, bueno, ya están más a la vista, ya lo tenemos más consciente, ya poquito a poco empiezas a tomar responsabilidad por esas distintas partes tuyas, ¿no? Bueno, atención plena. Después, en la práctica de emoción positiva, ¿qué prácticas meditativas nos apoyan? La Metta Bhavana, sí, exactamente. Y las Brahma Viharas en su conjunto, ¿verdad? Vamos a poner aquí Brahma, no sé dónde lleva la H. Brahma Viharas. Las prácticas de las 4 Brahma Viharas tienen como base, por supuesto, la Metta Bhavana, el desarrollo del amor incondicional, pero también incluyen el desarrollo de la alegría empática, el cultivo de la compasión y el cultivo de la ecuanimidad. Incluso se habla de una 5ª Brahma Vihara, que es el cultivo del agradecimiento. Y por supuesto que también aquí entran otras prácticas muy importantes, por ejemplo, como las prácticas devocionales, como hacer puya, cantar mantras, hacer ofrendas, ¿no? Son prácticas que también nos ayudan a desarrollar emociones positivas. La emoción de la devoción, ni más ni menos, que es importantísima en el budismo, ¿no? Entonces ahí tenemos toda una serie de prácticas que apoyan el proceso de emoción positiva. En la parte de muerte espiritual, ahorita voy a hablar de algunas de las prácticas que llevamos a cabo en esa fase del camino. Ahorita voy a hablar de esto. En la parte de renacimiento espiritual, pues ahí es donde hacemos las prácticas de visualización. Visualización de Budas y Bodhisattvas. Y fíjense, el elemento de la receptividad, de alguna manera lo incorporamos a todo lo largo del camino. Ustedes habrán notado que siempre, cuando terminamos una meditación, dejamos una etapa en donde decimos solo sentados. Suelta el esfuerzo, nada que hacer, suelta la respiración, suelta meta, suelta todo lo que estés haciendo y simplemente quédate aquí, sentado, sentada, estando con lo que es, con lo que hay. Esa etapa de solo sentados es una etapa justamente en donde lo que estamos practicando es la receptividad. Estamos practicando un no hacer. Estamos haciendo, estamos, digamos, aplicando un esfuerzo a lo largo de toda la práctica meditativa y al final sueltas el esfuerzo. Nada que hacer. Y ese no hacer debe balancear también los momentos de hacer, ¿no? Nuestras prácticas meditativas tienen que tener ambos elementos. El elemento activo, en donde estás empujando, ¿verdad?, en una cierta dirección, y también el elemento pasivo, en donde simplemente dejas que ocurra. Y en esos momentos al final de la meditación, en donde hacemos el solo sentados, estamos enfatizando ese aspecto de nada que hacer, simplemente permite que la experiencia se despliegue, tal y como es, ¿no? Esos momentos de solo sentados, no sé cómo son para ustedes, pero a veces para mí son los momentos en donde disfruto más la meditación, en donde de alguna manera como que algo se asienta, como que algo se siente como muy libre y son profundamente significativos esos momentos para mí en la meditación. Entonces sí, esos momentos de solo sentados los usamos al final de cada etapa, de cada meditación. Pero pueden ser también una meditación por sí mismos. Puedes tú dedicar
toda una etapa, toda una meditación de 40 minutos a solo sentados, ¿no? Las prácticas que se conocen como las prácticas sin forma, que se usan en el Dzogchen, que se usan incluso en el Zen, muchas veces tienen ese tipo de aproximación, ¿no? En donde solamente te sientas y a ver qué pasa, nada que hacer. Y a veces le preguntaban a nuestro maestro Bhante, entonces, ¿qué significa eso de solo sentados? Pues solo sentados, no significa nada más que eso, solamente te sientas. Y bueno, ¿y qué? Nada, solamente te sientas, él repetía, ¿no? Claro, evidentemente esto es un resumen muy chiquitito de lo que va a decir Kemarati dentro de 15 días al respecto de no vas a decir nada, simplemente siéntense. Bueno, ok, pues vamos a retomar ahora sí el tema de muerte espiritual. Ya habiendo puesto en contexto cómo pues existe todo un sistema de entrenamiento en Triratna que toma en cuenta que vamos pasando por estas distintas etapas. Y en cada una de las etapas tenemos prácticas meditativas que están desarrolladas, digamos, ad hoc para ayudarnos a que ese proceso se cristalice, ¿no? Y se lleve a cabo. Bueno, y como les decía hace un momentito, quizá podríamos empezar por definir qué es eso, qué es lo que entendemos por muerte espiritual, ¿no? Les quiero leer unas frases. Por cierto, hay una charla muy buena de nuestro maestro Bhante, que es una charla que dio en 1978, que está disponible en Free Buddhist Audio, que es esta página web en donde hay muchísimas charlas de miembros de nuestra orden. Y está esta charla de Bhante que se llama A System of Meditation, un sistema de meditación, en donde precisamente él presenta estas 4 etapas de integración, emoción positiva, muerte espiritual, renacimiento espiritual. Presenta por primera vez a la orden este sistema de entrenamiento y es muy bonita charla, muy significativa, súper sustancial. Y además es muy bonito escucharla. Recientemente la oyeron, ¿verdad? Ahora que las mujeres en proceso de ordenación nos fuimos de retiro a Chintaman recientemente, les encargué que escucharan esta charla porque justamente estuvimos hablando sobre todo este sistema, ¿no? Y es muy bonito, primero que nada, pues oír la voz de Bhante, ¿no? Oír a Bhante mismo comunicando con esa energía que tenía, con esa presencia tan poderosa que se sentía de Bhante, ¿no? Bueno, y aquí tengo algunas frases que vienen justamente de la parte en la que Bhante habla de muerte espiritual. Dice, la muerte espiritual como una etapa del camino. Supón que ya estás integrado y eres consciente, que ya eres una persona muy positiva. ¿Qué sigue? Lo que sigue es la muerte. El individuo feliz que ahora eres debe morir. La distinción entre sujeto y objeto debe trascenderse. Es necesario romper o trascender nuestra individualidad relativa. Solo cuando nuestra individualidad condicionada muere, es que nuestra individualidad, entre comillas, incondicionada, puede empezar a emerger. A veces experimentamos miedo en la meditación cuando estamos haciendo estas prácticas de muerte espiritual. Y es muchas veces porque el self o el yo condicionado se siente amenazado con estas prácticas, ¿no? Entonces, fíjense, aquí de lo que estamos haciendo, estamos haciendo referencia a toda una serie de prácticas que se conocen como las prácticas de tipo vipassana. La palabra vipassana, ¿alguien sabe qué significa vipassana? ¿Cómo? ¿Vacío? No significa vacío. Percatación, significa percatación, Fernando, exactamente, percatación. Muchas veces en inglés se dice que vipassana significa insight. Insight, la manera en la que se traduce generalmente al español es eso, justamente, percatación. Entonces son prácticas que tienen que ver con que nos ayudan a percatarnos, a comprender experiencialmente alguna de las grandes verdades de la existencia, ¿no? De las grandes
características de la realidad, podríamos decir. Estas prácticas son distintas de las prácticas de tipo shamatha o samatha. ¿Alguien se acuerda qué significa shamatha? Calma, exacto, Blanca. Calma, tranquilidad, sosiego, ¿no? Entonces, por ejemplo, la práctica de atención plena a la respiración que generalmente hacemos es una práctica de tipo shamatha, ¿no? Porque estamos ayudando a que nuestra mente se sosiegue, se tranquilice, se enfoque, ¿no? La práctica de la Metta Bhavana, como la hacemos, también es una práctica de shamatha que nos ayuda a cultivar una mente tranquila y positiva, ¿no? Y muchas otras prácticas son de tipo vipassana. Y les voy a decir, no necesariamente tiene que ver con la técnica que usamos para la meditación, porque la misma práctica de atención plena a la respiración puede ser una práctica vipassana, ¿no? La misma práctica de Metta Bhavana se puede enfocar como una práctica de tipo vipassana si nos lleva realmente a ese aspecto de percatación. Y la práctica que acabamos de hacer de atención plena a la respiración el día de hoy, se las dirigí un poquito llevándolos hacia una contemplación de la impermanencia, ¿no? Y ahí vamos entrando en un elemento vipassana de la meditación, ¿no? Obviamente eso se puede explorar mucho más a profundidad, sobre todo cuando estás en un retiro, cuando estás recibiendo una enseñanza que va dirigida específicamente a eso, ¿no? Pero ahí, digamos, en el corazón de la práctica de la atención plena a la respiración, se puede abrir, por supuesto, el elemento vipassana, ¿sí? Pero bueno, las prácticas de muerte espiritual son prácticas vipassana, son prácticas que nos llevan a percatarnos de las cosas como realmente son, nos llevan a percatarnos de aspectos importantes de la existencia, ¿no? Se dice que las prácticas vipassana tienen que ver con abrirnos a la contemplación de las 3 lakshanas. ¿Se acuerdan de esa palabra, lakshana? Las 3 lakshanas. Puras palabras raras les voy a poner aquí, pero miren, la pongo. Las 3 lakshanas. La palabra lakshana significa marca o sello, ¿no? Las 3 lakshanas son lo que se conoce como las 3 características o las 3 marcas de todo lo que existe. Las 3 marcas de la existencia condicionada. Todos los fenómenos están caracterizados por estas tres características, estas 3 marcas. Y estas son precisamente las 3 lakshanas, a ver si se acuerdan cuáles son. Impermanencia, ¿verdad? Que es la que acabamos de ver. Impermanencia o podríamos llamar cambio, ¿verdad? Le podemos llamar cambio, porque en realidad la palabra impermanencia aparentemente no existe en el idioma español, pero bueno, aparentemente en el budismo ya la adoptamos, ¿verdad? Entonces vamos a poner impermanencia. Podría ser transitoriedad, ¿no? Transitoriedad, sí, es una buena manera de decirlo, Fernando, exacto. Esta sí existe, lo transitorio, ¿verdad? Sí, exacto. La segunda, esa la voy a dejar como la tercera. Insubstancialidad. 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 Y por último, ahora sí, insatisfacción. Se dice que estas 3 marcas de la existencia condicionada son realmente la misma, ¿verdad? Estamos hablando de la misma cosa, nada más es que vista desde diferente perspectiva. La impermanencia tiene que ver con la dimensión temporal, ¿no? De las cosas. La insubstancialidad tiene que ver más con la dimensión espacial o material. Y la insatisfacción es un resultado de las 2 previas, ¿no? Básicamente, las 3 lakshanas, esta enseñanza de las 3 lakshanas nos dice que todo lo que existe es impermanente, es decir, está cambiando, surge y en algún momento cesa.
Cuando las condiciones que lo sustentan cesan, el fenómeno cesa, ¿no? No ocurre por arte de magia, ocurre como resultado de condiciones que convergen y que permiten su surgimiento. Entonces todo está cambiando, todo es impermanente, nada dura para siempre, ¿no? Insubstancialidad tiene mucho que ver con impermanencia y tiene que ver precisamente con darnos cuenta de que no hay substancia, no hay esencia, no hay una esencia fija, inmutable, que tenga una existencia absoluta e independiente en el centro de ningún fenómeno, de ninguno. El fenómeno planeta Tierra no tiene esencia, ¿no? Tarde o temprano, le puedes quitar todas sus partecitas, el mismo proceso de impermanencia al que está sujeto, tarde o temprano te das cuenta que no había ahí nada esencial, inmutable, que le diera sentido a ese concepto, ¿no? Y cualquier fenómeno, el fenómeno nube, el fenómeno ángel, ¿verdad? Y el fenómeno yo misma. Y es ahí donde viene el reto. Darte cuenta que estas tres lakshanas, sobre todo las encuentras aquí, en tiempo presente, en la primera persona del singular, ¿no? Se aplican a uno mismo, ¿sí? Entonces, somos insubstanciales. Por eso así se llama la charla, ¿no? La insubstancialidad del yo. En el centro de esto que llamo Sadayoti, de este proceso que está en constante movimiento y que identifico por mi nombre, en el centro de ese proceso no hay ninguna esencia fija e inmutable que pueda yo considerar como una entidad que tiene una existencia absoluta, una existencia independiente de las condiciones que la producen, ¿no? Entonces, esta es una enseñanza muy, muy profunda en el budismo. Y si se fijan, van de la mano las dos, ¿no? Van de la mano. De hecho, hablo de una esencia inmutable. O sea, no hay una esencia inmutable porque todo lo que hay está cambiando. Todo lo que hay aquí está cambiando segundo a segundo, ¿no? Entonces, impermanencia e insubstancialidad son, digamos, como que la misma característica vista desde perspectivas distintas. Y luego, por último, la insatisfacción. Pues este resultado de que generalmente nosotros buscamos apoyarnos en cosas, en fenómenos que nos hagan sentir seguros, que nos hagan sentir existentes, que nos hagan sentir sólidos, ¿no? Y como no lo encontramos, pues sufrimos. Y ese es ese dukkha. Ese dukkha que aparece ahí es un resultado de que estamos buscando permanencia, estamos buscando substancia en donde no la hay, ¿no? Y todos los fenómenos que existen, todos comparten estas características. Todos comparten esos sellos o estas lakshanas. Entonces, las prácticas de muerte espiritual en alguna medida nos confrontan con alguna de esas lakshanas, ya sea con la primera, la segunda o la tercera, ¿no? Y nos confrontan también con otra enseñanza muy importante, que es la enseñanza de Pratitya Samutpada, o la coproducción condicionada. Hay algunas prácticas de muerte espiritual que tienen que ver precisamente con contemplar Pratitya Samutpada, contemplar que todo surge a partir de condiciones, que a partir de una condición particular emerge un fenómeno que le sigue y a partir de este nuevo fenómeno esto condiciona el surgimiento de nuevas consecuencias, podríamos decir, de nuevos resultados, ¿no? Y que este proceso de Pratitya Samutpada está ocurriendo a todos los niveles y de una manera múltiple, impresionantemente compleja, ¿no? Nuestra vida es Pratitya Samutpada. Nuestra existencia, nuestro devenir, nuestra transmigración entre una vida y otra es Pratitya Samutpada. Son condiciones y consecuencias, condiciones que determinan el surgimiento de nuevos fenómenos.
Entonces, bueno, pues ya nada más para terminar, quiero mencionar brevemente algunas de las prácticas de muerte espiritual que hacemos en nuestra orden. La primera de ellas es una práctica que se conoce como la práctica de los 6 elementos. Y esta es una práctica que enseñó el Buda, que por cierto viene en un sutta muy bonito que se llama el Dhatu Vibhanga Sutta. Ahí se habla de que, digamos, los elementos que nos constituyen, si los ves en términos como cualitativos, podríamos decir que son el elemento tierra. El elemento tierra es todo aquello que es duro, que ofrece resistencia al tacto, ¿no? Que es rígido. El elemento agua, que es todo aquello que está en el estado líquido, que es un estado de la materia que es flexible, que es móvil, que es plástico, podríamos decir, ¿no? Por otro lado, tenemos el elemento fuego, que es todo aquello que es energía vibrante, calor, ¿no? El elemento aire, que es todo lo que podríamos ver el estado de la materia, que es el estado gaseoso. Todas las formas de la materia en estado gaseoso, ¿no? Entonces ahí tenemos los 4 elementos materiales: tierra, agua, fuego y aire. Y además se habla de otros 2 elementos, que son el elemento espacio y el elemento conciencia. Y lo que hacemos en la práctica de los 6 elementos es ir haciendo un recorrido por estas distintas percepciones que tenemos de nuestro cuerpo, de los distintos elementos. Por ejemplo, el elemento tierra, ¿no? Te das cuenta que tienes huesos, ¿no? Ahí tienes los huesos que son duros, que ofrecen resistencia, que tienen una estructura rígida, y tomas conciencia de la presencia del elemento tierra en tu cuerpo. Y también el elemento tierra afuera de tu cuerpo. También tenemos elemento tierra aquí, ¿verdad? Aquí, en las construcciones, en las montañas, en las rocas. Y el elemento tierra que está fuera de ti y que está dentro de ti, de alguna manera no son tan distintos porque están en un constante fluir. Constantemente estás tomando elemento tierra del medio y constantemente lo estás también dejando ir. Entonces hay un intercambio constante. Entonces esto que consideras tu elemento tierra, mis huesos, ¿no? Pues en realidad es prestado nada más. Es algo que está prestado aquí por esta vida nada más. Que en cuanto esta vida termine, ese elemento tierra se regresa al universo, ¿no? Y reflexionas de esta manera para cada uno de los elementos. Y de alguna manera esto te va llevando a darte cuenta, primero, del aspecto cambiante de tu persona y por otro lado del aspecto insubstancial. No hay aquí nada que pueda yo llamar yo. No hay aquí nada que pueda yo llamar mío. Todo es un proceso de flujo que está aquí nada más por un ratito y que está constantemente yéndose y viniendo, ¿no? Apareciendo, integrándose a mi cuerpo y a la vez saliendo de él, dejándolo, ¿no? Y en el momento en el que nos morimos, y reflexionas eso, reflexionas sobre la muerte, reflexionas que en el momento en el que te mueras, vas a dejar ir tu elemento tierra para siempre, vas a dejar ir tu elemento fuego, tu elemento aire, tu elemento conciencia, se van a ir. Ya, no hay manera de ponerles el nombre, ¿no? Mónica, no, ya no va a haber manera, ¿sí? Se acabó. Esos elementos se reciclan, pasan a otras fases, ese proceso misterioso del renacimiento ocurre a la mitad de todo eso, ¿verdad? Pero básicamente la práctica de los 6 elementos tiene que ver con reflexionar sobre eso. Luego están también las prácticas que tienen que ver con contemplación de impermanencia. Que son prácticas, digamos, hoy tuvimos una probadita de esta, cuando estuvimos viendo la impermanencia en nuestra respiración, la impermanencia en nuestra experiencia, ¿no? Ese tipo de forma de atender a tu experiencia en la que te enfocas sobre esta marca de la existencia condicionada.
y empiezas a abrirte, a darte cuenta, a una realización profunda y experiencial de esa característica de la existencia condicionada, ¿no? En meditación lo puedes hacer contemplando impermanencia en tu propia experiencia. Y también lo puedes hacer de una manera un poquito más reflexiva. Por ejemplo, reflexionando que todo lo que está alrededor tuyo cambia, de que pues esta casa hace 20 años no era lo que es ahora y que dentro de pues 10 años va a estar más descuidada, va a estar más deteriorada, ¿verdad? Que todo se deteriora, que las velas se acaban, que el coche se descompone, que las personas se mueren, ¿no? Empiezas a reflexionar las montañas, incluso las montañas que se ven tan firmes y tan fijas y tan sólidas, se erosionan y se terminan también las montañas, ¿no? Empiezas a reflexionar en todo ese tipo de fenómenos que están cambiando. Generalmente esto lo haces siguiendo a una persona que te va guiando en esa reflexión, ¿no? Pero básicamente es abrirte de una manera reflexiva y sí, probablemente sí, conceptual y racional, ¿no? Pero que te va mostrando, te va abriendo a la realidad de que las cosas están cambiando, ¿sí? Y por último, nada más quiero mencionar las prácticas que tienen que ver con contemplar Shunyata. Y ahora sí, Mónica, ¿qué significaba Shunyata? Ya lo dijiste hace ratito. No, vacuidad, vacío, vacuidad. Ajá. Esa es, Shunyata es la vacuidad. Fíjense que el concepto de Shunyata realmente es muy, muy parecido al concepto de insubstancialidad, ¿no? Simplemente que vienen como de épocas diferentes de la tradición budista. El concepto de insubstancialidad viene más, o sea, digamos, esa palabra que en Pali es, en sánscrito es anatman, proviene de la tradición budista temprana, del Theravada. Mientras que Shunyata aparece ya en el Mahayana, que es pues la etapa que floreció más o menos unos 400 años después de la muerte del Buda. Shunyata hace referencia a que todos los fenómenos están vacíos de una existencia sólida, de una existencia real, ¿sí? Y no implica, digamos, Shunyata, el reflexionar en Shunyata o el reflexionar en impermanencia o en insubstancialidad, no implica que de pronto te encuentras con que, uy, pues no existo, ¿no? En realidad hay algo que existe, ¿verdad? Claramente hay algo que ahí está. No quiere decir que no existimos. Shunyata simplemente quiere decir que no existimos de la manera en que generalmente interpretamos nuestra experiencia. No existimos de esa manera fija, sólida y definida. No existimos así. Existimos de una manera mucho más fluida, mucho más misteriosa, mucho más cambiante. Pero claro, por supuesto que hay algo que está aquí, ¿verdad? Y también existe, por supuesto, existe una individualidad relativa. Claro que tengo un cuerpo y tengo un nombre y tengo una credencial de lector y voy al súper y pago la renta, ¿verdad? Todo eso, pues ahí está ocurriendo y no quiere decir que en el momento en el que contemplo Shunyata, todo eso desaparece. No, evidentemente todo eso ahí está. Todo ese aspecto relativo de cómo me expreso en el mundo, ¿no? Pero Shunyata tiene que ver con darnos cuenta de que nuestra experiencia, de que estamos vacíos de esa solidez que a veces queremos ver en nuestra experiencia. Y esto lo podemos también enfocar en la meditación. Muchas veces, por ejemplo, las prácticas que tienen que ver con la contemplación de Shunyata pueden comenzar simplemente, por ejemplo, mirando un cielo azul. Literalmente te echas en el pasto, volteas la mirada para arriba y mirar el cielo azul. Mirar esa especie de infinito, ¿no? Esa especie de misterio, ¿no? Del que todo surge finalmente y donde todo se disuelve, ¿no? Y lo puedes hacer literalmente mirando el cielo o lo puedes hacer en meditación, mirando un cielo azul dentro de tu mente.
y reflexionando sobre el aspecto de la insubstancialidad de los fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, estas son prácticas muy profundas, son prácticas que generalmente nosotros en nuestra tradición Triratna las abordamos cuando estamos ya cerca de la ordenación. De hecho, muchas de ustedes que están en proceso de ordenación, pues las han hecho en retiros específicos en donde estamos preparándonos para ordenarnos, porque finalmente la ordenación en nuestra orden tiene un sabor mítico muy interesante porque justamente se asocia con ese momento de muerte espiritual y renacimiento espiritual. Muerte espiritual implica que te vas a morir, vas a dejar de ser la persona que eras, vas a abrir los ojos a una nueva forma de interactuar con la vida y te conviertes en una nueva persona, renaces, podríamos decir. En ese renacimiento se te da una práctica de visualización de algún Buda o Bodhisattva, que va a ser la manera en la que en el resto de tu práctica budista vas a estar enfocando esa versión, podríamos decir, esa versión de la mente iluminada que vas a ser tú, ¿no? Y con esa te identificas y con esa empiezas a trabajar en visualización, en la práctica meditativa. Entonces, cuando a alguien se le invita a ordenarse, por ejemplo, a Vane ya se le invitó a ordenarse, ella se va a ordenar pues el mes que entra, ¿verdad? Dentro de unos 15 días por ahí, tenemos nuestro retiro de ordenación. Podemos decir que Vane ahorita está, digamos, acelerando este proceso de muerte espiritual. Ella está trabajando, de hecho, ahorita con la práctica de los 6 elementos, ¿no? Y está aproximándose a su ordenación de esa manera, con sus prácticas meditativas que apoyan ese proceso de verdad dejar atrás esta concepción limitada que tenemos de nosotros mismos y poder abrirse a una nueva realidad, a una nueva persona, entre comillas, ¿no? Y por eso es tan importante en el momento en el que nos ordenamos, por ejemplo, que nos dan un nuevo nombre, nos dan nuestro nombre de ordenación. Y ese nombre de ordenación es, por supuesto, el símbolo último del renacimiento. Tanto el nombre de ordenación como tu práctica de visualización son tu renacimiento en el contexto de la ordenación, ¿no? Entonces, de alguna manera, la ordenación es como estar viviendo este drama que tiene que ver esta especie de poema épico, ¿verdad? Que es ir atravesando por estas fases de desarrollo, en donde ya se cristalizaron integración y emoción positiva, y ahora aparecen muerte espiritual y renacimiento espiritual. Entonces, bueno, pues ahí le dejamos, ya se nos pasó el tiempito. Pues en el contexto de nuestra orden, no, en el contexto de nuestra orden, estas prácticas se usan como apoyo para las personas que quieren tomar ese paso tan definitorio de un compromiso más profundo con su vida dármica, ¿no? Entonces sí, hay veces que en algunos retiros podemos de manera muy dirigida y de manera muy específica, cuando viene al caso, ¿verdad? Podemos hacer a veces la práctica de los 4 elementos. No hacemos la de los 6 elementos, hacemos la de los 4 elementos. Hay veces que sí lo hacemos en retiros. Y hay enseñanzas, hay retiros que hemos hecho, por ejemplo, utilizando la enseñanza del Sutta Anapanasati, que para mi gusto es una práctica muy vipassana, que de hecho tiene una contemplación muy específica que tiene que ver con impermanencia. Entonces, sí lo hacemos en retiros, aunque no lo exploramos tan a fondo, pero sí lo podemos tocar en retiros, ¿cómo no? Bueno, pues ahí lo dejamos. Vamos a terminar nuestra sesión. Muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien.